Lucía Martínez Alcalde, por donde entra la luz. Bueno, me imagino que todos o muchos la conocéis ya, pero para quien no, Lucía Martínez Alcalde está casada, es madre de 3 hijos, estudió Filosofía y Periodismo en la Universidad de Navarra, donde ahora trabaja en la revista Nuestro Tiempo, y es una de las representantes en España del movimiento Canavox, movimiento internacional a favor del matrimonio. También colabora con Hace Prensa, escribiendo artículos sobre familia, relaciones, etc. Su primera novela publicada fue Me debes un beso y también es coautora de otro libro, Más que juntos, cómo disfrutar del matrimonio desde el si quiero, con María Álvarez de las Asturias. Aquí presente. Y bueno, en marzo publicó su segunda novela, Por donde entra la luz, y es de esta novela de la que hemos venido a hablar esta tarde. Me imagino también que muchos la habréis leído, pero bueno, para los que no, esta novela cuenta la historia de Elena, una joven de 17 años que se encuentra en un momento crítico de su vida, ¿no? Y de cómo un verano en la costa levantina, pues, y lo que sucede a lo largo de ese verano, le ayudan a dar un giro en su forma de ver la vida. Entonces, bueno, por empezar por el principio, Lucía, ¿cómo surgió la idea de escribir esta novela? Sí, pues era una idea, lo que es la trama, llevaba con ella desde que tenía como 17 años y de hecho había escrito un relato más corto, aunque realmente es muy diferente luego lo que se ha plasmado en la novela de ese pequeño embrión de la idea. Pero bueno, es una historia, hay historias, yo creo que hay historias que nacen para relatos y hay historias que nacen como, se pide como más desarrollo, y esta era una de esas ideas. Entonces, después de publicar Me des un beso, dije, bueno, esto de escribir y publicar y que la gente te lea y te comente, o sea, y te lea pues más que tu madre, que siempre lo lee todo, o tus hermanos, o tu profesor de lengua, en plan, que de repente hay gente que no te conoce, que te lea y que te comente sus impresiones. O sea, para mí fue una parte de ser escritora que me gustó mucho. De hecho, hay una cosa que suelo decir, que digo, lo mejor de escribir es leeros, ¿no? O sea, leer a la gente que luego te escribe como sus comentarios sobre esto. Entonces me dije, vale, he publicado Me des un beso, ¿cuál es la siguiente historia? Y ese verano dije, pues esta idea. Pero bueno, luego tardé un poco más en empezar a escribirla porque siempre estaba con 1000 líos y me costaba encontrar el tiempo para ponerme. De hecho, ha sido escrita un poco pues, a trompicones. Y además de ese embrión de esa idea, tenía como la trama y tenía una idea que había leído a Enrique García Máiquez, que no sé si le conocéis, bueno, él es escritor y poeta, y que es, bueno, lo comentó en los agradecimientos al final, que él, hablando del primer acto de la Traviata, dice, allí se nos recuerda que la solución de la frivolidad no es, como creen puritanos y cenizos, el dolor, la enfermedad y la muerte. La solución es el amor. Lo otro vendrá por ley de vida, pero la solución era el amor. Y esta idea yo la leí como por aquella época y me gustó mucho porque hasta ese momento tenía un poco la idea que yo creo que hemos podido escuchar muchas veces, esta expresión de esta persona que está inmadura o esta persona que está en frívola, a lo mejor lo que necesita es un poco de drama o un poco de darse un golpe en la vida para ver si así es como el punto de inflexión y espabila, ¿no? Entonces cuando leí esto a García Máiquez dije, él tiene razón y qué mal haber estado pensando de esa otra manera todo este tiempo. Y entonces junté esa idea con la trama, con la historia que tenía en la cabeza y dije, quiero mostrar en una historia que esto es así, que lo que te cambia, o sea, el sufrimiento puede ser un punto de inflexión, el sufrimiento puede ponerte frente a preguntas y situaciones que te hacen replantearte cosas, pero lo que realmente te cambia y te hace crecer no es el sufrimiento solo, o sea, es pues el sufrimiento acompañado, que eso al final pues es el amor, ¿no? Es las personas que tienes al lado que te quieren. Desde luego, pues enlazando con esto te preguntaría, ¿es una novela romántica? ¿Lo encuadrarías en esa categoría? Yo digo que es una novela que tiene una historia de amor, no sé si pondría la etiqueta en general de historia romántica, porque es verdad que ese amor con el que Elena va creciendo y va cambiando y va teniendo su proceso de crecimiento y de madurez, hay un elemento de amor romántico, de amor de pareja, pero también hay hay un amor en sentido amplio, ¿no? Está el amor de su abuela, que, bueno, me esforcé
o sea, pensé muy bien las comidas que cocina la abuela. O sea, si alguien se lo ha leído y no sé si se habrá dado cuenta, en plan, hay un menú, o sea, yo tenía en mis notas para escribir la novela, tenía toda una lista de qué comidas le cocina la abuela, porque me parece que hay veces que eso es como puedes transmitir el amor, ¿no? O sea, cuidando a una persona que tienes, que se está quedando una temporada en tu casa y pues cómo la cuidas a través de la comida. Luego me di cuenta, hubo dos personas que se leyeron el libro antes de que lo mandara a la editorial, y uno era mi hermano Álvaro, y él fue el que me dijo, el que se dio cuenta de comen demasiado pollo frito. Entonces eso fue una de las cosas que cambié. En plan, es verdad, busqué en plan, a ver cuántas veces sale el pollo frito. Pero es porque mi tío Pedro, en los veranos que pasábamos en un pueblo de Castellón, en la costa levantina, había una ensalada, que era una de las ensaladas estrella, que era con pollo frito. Entonces yo creo que la ensalada del pollo frito la tenía, sí, y el pollo frito con ajo, pues es que entonces, Álvaro me dijo, sale demasiado el pollo frito, ¿no? Entonces está el amor de la abuela y como, bueno, la cuida mucho a través de la comida, pero bueno, con muchos otros gestos que se ve, también a pesar de ese salto como generacional. Está el amor de los amigos, que también ahí hay un proceso, hay un poco de contraste entre las amigas que Elena deja en su ciudad y los amigos y otro tipo de amistad, a veces como, o sea, más profunda o más incondicional, que descubre en los amigos que hace ese verano. Vale. O sea, que es de amor, pero no necesariamente romántica o no exclusivamente. O no exclusivamente romántica, sí. Y por preguntarte, el título, ¿por dónde entra la luz? ¿Por qué ese título? Pues yo soy malísima poniendo títulos. Ahora no me acuerdo cuántos barajé antes de elegir esto, pero es lo que peor se me da siempre. Para hacer un titular de un artículo para la revista o un titular para el blog. Yo creo que mi récord es 18 títulos pensando para un post del blog hasta conseguir uno. Ahí he de decir que Pablo, que mi marido, siempre está ahí ayudándome con los títulos, porque de verdad a mí se me da fatal. Y lo que sí que tenía claro es que tenía que ser algo con la luz, porque la luz en la novela, yo digo, es casi tiene un papel protagonista, no es solo, o sea, esa luz de levante, no es solo un atrecho o un escenario donde suceden cosas, sino que sí, tiene un papel protagonista. También hay, bueno, mucha metáfora asociada, quienes lo hayan leído, pues hemos comentado alguna vez, ¿no? Que hay muchas metáforas de esa luz que, incluso siendo la misma luz, lo que va cambiando es la mirada de Elena, ¿no? Al final, bueno, la luz, la mirada, lo que ella va captando desde que llega, o sea, cómo ve el faro de la playa cuando llega y cómo está viendo el faro, cómo describe ella, o sea, qué ha cambiado ahí en su mirada, ¿no? Sí, no, muy de acuerdo, que lo ve todo con otros ojos y es muy presente en todo el libro, esas metáforas. Te quería preguntar sobre el público al que va dirigido, porque yo te reconozco que cuando entré en la librería, bueno, recién tal, digo, voy a comprarme el libro de Lucía, ¿no? Y me remitieron a la sección de literatura juvenil y pensé, estoy casi rozando la treintena. Pero es verdad que luego cuando lo leí, pues ya te dije, en plan, a mí personalmente me ha llegado mucho, pero quería preguntarte si es intencional o es casual, si tú tenías en mente algún público en concreto a la hora de escribir. O sea, sabía que por la historia y por la edad de la protagonista, que son 17 años, pues podía enganchar especialmente con público adolescente, postadolescente, juvenil, pero sí que tenía en mente que pudieran disfrutarla, o sea, un público muy amplio. O sea, Me debes un beso, a lo mejor sí que es más juvenil, aunque hay personas también pues no solo jovencísimos, sino también jóvenes como los aquí presentes, que lo han disfrutado y que les ha gustado. Pero a esta sí que pensé más en un público amplio. Y de hecho uno de mis temores antes de publicarla era, esto llegará, o sea, no se quedará, o sea, porque no quería que se quedara solo en una novela juvenil, quería que llegara, pues eso, que pudiera disfrutarla gente de cualquier edad. También por eso yo creo que o sea, porque también lo que vive Elena, aunque es como puede parecer muy concreto, pues sus suspensos en las asignaturas de bachillerato, lo ha dejado con el novio, problemas en casa. O sea, esas circunstancias es verdad que son muy concretas y muy específicas de unas edades,
pero lo que hay de fondo yo creo que es bastante universal. O sea, esa situación, al final Elena está en una situación de crisis y yo creo que pues, todos podemos vivir momentos críticos en la vida. De hecho, una amiga mía que tiene bueno, pues, un poco menos de mi edad, me decía, le conté de que iba a la novela y me decía, pues creo que me va a venir bien para el momento en el que estoy, porque ya estaba en un momento crítico vital, no exactamente en las circunstancias de Elena, pero es en un momento de crisis, de cambio y necesitaba pues algo, o sea, necesito algo que me inspire o algo que me ayude como a explicarme lo que estoy pasando, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, eso es lo que he intentado y por lo menos el feedback que está llegando está gustando mucho también a gente, no solo adolescentes y posadolescentes, entonces bueno, estoy muy contenta porque era uno de mis miedos y está gustando mucho. Sí, no, totalmente de acuerdo. Creo que además la habilidad que tienes, que como tiene muchas capas, pues hay capas que pueden llegar a según qué nivel de lectura hagas. O sea que por mi parte al menos totalmente lo suscribo. Te quería preguntar precisamente por eso, cómo está siendo la acogida de los lectores. Pues como os contaba antes, con esto de empezar a recibir el feedback, claro, ahora con el tema de las redes sociales está mucho más masificado que hace 10 años, que es cuando salió Me des un beso. Entonces está siendo muy bonito prácticamente desde la primera semana que salió el libro poder conocer los comentarios de los lectores y de hecho hay gente que me escribe por Instagram y me va contando, la voy por la página 100, acaba de pasar esto. O sea, bueno, te vi que pusiste una story que decías que te encantaba conocer los comentarios, entonces te voy a ir comentando según lo vaya leyendo. Entonces me encanta porque es como volver a disfrutar del libro. Yo realmente debo confesar que no me lo he vuelto a leer todavía, me lo he leído ya tantas veces que de hecho cuando llegó me hacía mucha ilusión empezar a leérmelo, pero Pablo, que me conoce muy bien, me vio con el libro y me dijo, ¿en serio te lo quieres volver a leer? Yo sí, tienes razón, a lo mejor espero unos meses a leérmelo porque al final, o sea, leer, releer, bueno, primero escribirlo, ¿no? O sea, corregirlo, corregir las pruebas, llega un momento en que te sale por donde entra la luz de las orejas. Y pues sí que no lo he releído entero, pero he ido picando capítulos de aquí y allá. Entonces, volver a ver ver la novela a través de los ojos de los lectores, pues es muy bonito. Y luego me está sorprendiendo. O sea, también yo creo que los escritores a veces ponemos como, pues eso, esas metáforas que dices, bueno, esto lo tengo en mi cabeza, no sé si lo estoy plasmando, no sé si lo estoy plasmando bien, no sé si lo están... si va a llegar a los lectores, si van a entender este juego, si van a entender este paralelismo, pero bueno, yo voy dejando cosas y es como esas miguitas de pan y de repente pues ver un lector que dice, oye, por cierto, esto he pensado que se relaciona con esto otro, y luego otras cosas que te sorprenden, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un personaje que es el abuelo de Nacho, que es uno de los protagonistas, el abuelo Joaquín, y hay muchísima gente encariñada con el abuelo Joaquín. Y, hombre, yo cuando creé el personaje de Joaquín, pues es un hombre entrañable que le coges cariño, ¿no? Pero me ha sorprendido, por ejemplo, ver tanta gente que me dice, jo, el abuelo Joaquín, o qué majo el abuelo Joaquín. O sea, un chico me escribía por Instagram en plan, yo de mayor quiero ser como el abuelo Joaquín. Entonces, sí, está, bueno, por lo menos los comentarios que recibo está gustando. Pues te quería preguntar, porque aparte de referencias a la luz, el libro está plagado de referencias a poesía y a música. Y yo, desde luego, cuando acabé el libro salí con ganas de leer otros tantos, que, en fin, supongo que no vive para tanto, ¿no? Pero bueno, todos los capítulos comienzan o bien con un poema, con una estrofa de una canción, ¿no? Entonces, te quería preguntar por qué decidiste darle ese protagonismo a la poesía y a la música en el libro, ¿no? Porque, bueno, de hecho el libro tiene su banda sonora de Spotify que me he venido de camino ambientándose. Sí, de hecho, bueno, cuando Bea se lo estaba leyendo, me dijo, voy en el tren leyéndomelo, estoy parando en cada capítulo para buscar la canción. Yo, no te preocupes, ya he hecho una lista de Spotify con todas las canciones, además en el mismo orden en el que van saliendo. Pues eso surgió con la idea de que sea casi como, no una segunda novela, pero como otro nivel de lectura, ¿no? Es un poco, o sea, tiene que ver el trozo de poesía o el trozo de canción, tiene que ver con lo que acaba de pasar en el capítulo anterior o con lo que va a pasar en ese capítulo. Es casi como si fuera el estado de WhatsApp o el estado o la publicación de Instagram que haría Elena
en ese momento, ¿no? Pues yo creo que todos tenemos, pues, bueno, a los que nos gusta la música tenemos como esa sensación de la banda sonora de mi vida, ¿no? O sea, esa canción que te recuerda unos momentos o ese momento. Hay canciones, Pablo se ríe porque hay una cosa que yo llamo canciones catárticas y de hecho creo que hay una que siempre que la escucho digo, esta canción qué bien me habría venido a mí en mis momentos de desamor de mi adolescencia porque es muy catártica y creo que se la he puesto a Elena, digo, ya que yo no la pude disfrutar para esos, pues que la disfrute la protagonista, una canción de Jess Blind. Y sí, es como esa, o sea, también con la idea de si alguien quiere profundizar, o sea, si alguien no quiere profundizar en esos poemas o en esas canciones, tiene el resto de, o sea, la lectura de la novela y no es que se pierda nada, pero si alguien profundiza, es como otro nivel de lectura, ¿no? Porque, bueno, pues hay cosas, es como ir conociendo a Elena casi como por intuiciones. O sea, Elena es la narradora, va contando ella las cosas que pasan, pero también hay muchas cosas que no nos está contando. Pero a través de esos encabezados, pues este poema, ¿por qué Elena se habría puesto esto de estado de WhatsApp o habría estado escuchando toda esta canción o habría estado llorando leyendo este poema este día, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hay en esta canción? Y de hecho, muchas veces de las canciones o de los poemas solo pongo un trocito, pero hay más en la canción. Entonces, bueno, si alguien quiere seguir profundizando y conocer más a Elena, esa es una vía. Y luego, lo que dices de que las referencias que te llevan a otros libros, a mí eso es una cosa, yo creo que lo he aprendido un poco por osmosis de José Ramón Ayllón, que bueno, desde que me empecé a leer sus libros pues con 15, 16 años, me gustaba mucho. Una vez que le presenté yo a él le dije, bueno, es que eres como un hipervínculo. Y entonces me miró en plan, ¿cómo que soy un hipervínculo? Yo sí, pues cuando estás leyendo algo en la web y ves el hipervínculo y entonces eso te lleva a otro y es como que te va abriendo, abres pestañas, ¿no? O abres ventanas y te va abriendo horizontes, o sea, eso te presenta otros libros. Entonces, que un libro te presente otros libros, o sea, me parece como una cosa muy bonita la cadena que va haciendo la literatura. No, desde luego que sales con el gusanillo de leértelo todo. Y quería también tratar, ahora que hemos hablado un poco de poesía tal, y bueno, también como decía París, que el ensayo, ¿no? Es verdad que yo al menos te conocí a través de tu blog, de Make Love Happen, y es verdad que pienso, bueno, y hace poco has escrito un libro con María, que también trata de pues, la temática al final en la que más especializada estás, y me preguntaba, pues, hasta qué punto te parecía, ¿no? Bueno, pues que quizás estamos acostumbrados a que el ensayo sea el medio habitual para transmitir ideas, conceptos o un modelo particular de vivir, ¿no? Pero yo creo que, bueno, esta novela, a pesar de que es una novela que tiene mucha acción, es decir, no es una novela de monólogo eterno, sino que pasan muchas cosas, pero a la vez, como te da mucha ventana al mundo interior de los personajes, te quería preguntar pues, por el poder de la ficción para transmitir pues, esas ideas que yo sé que tú tienes sobre el amor, sobre la vida en general. Sí, yo creo que la ficción es muy, muy poderosa, ¿no? De hecho, tuve un profesor en la carrera, bueno, esto es un poco así para los periodistas, yo soy periodista y creo que tiene bastante razón, que él decía, si queréis cambiar el mundo, no hagáis periodismo, haced ficción. No es realmente tan así porque hay mucha gente que ha cambiado muchas cosas gracias a un buen periodismo, ¿no? Pero es verdad que la capacidad de transmitir ideas que tienen las historias, bueno, es que llevamos contándonos historias desde que el hombre es hombre, ¿no? O sea, siempre el relato, la historia, el transmitir, o sea, incluso antes de que existiera historias escritas estaba toda la tradición oral, entonces me parece que es muy potente, ¿no? Y luego hay una frase que dice Anna Samuel, que es la directora académica de Canadox, del movimiento que nació en Princeton. Ella dice que necesitamos teorías y ensayos para alimentar la cabeza, pero también necesitamos historias que inspiren el corazón. Entonces, a mí cuando se lo escuché me pareció buenísimo, porque digo, es verdad, porque al final las personas no solo somos cabezas, o sea, tenemos muchas otras dimensiones y tenemos que cuidar de todas ellas. Y al final la ficción también es una manera, o sea,
bueno, todo lo que leemos, todo lo que consumimos de la cultura nos afecta, ¿no? Y por eso también es muy, a veces cuando voy a libro forums y tal, todos los profesores me dicen, por favor, insisten mucho a los alumnos en que elijan con criterio, porque claro, cambia mucho de qué te llenas, o sea, lo que te llenas, lo que lees, lo que escuchas, lo que ves, eso no es que se te quede una idea, que a lo mejor no se te queda porque racionalmente dices, bueno, entiendo que esta idea me la están intentando colar y yo no estoy de acuerdo con esto. Pero hay veces que eso te va modelando la sensibilidad y eso a veces se hace de una manera que más sutil, ¿no? Entonces, bueno, llenarnos de cosas buenas, de historias historias que nos inspiren, no solo una teoría que te diga, pues esto es así, así o así, que también lo necesitamos, pero pues eso, una historia que te ilusione, que a mí, pues, por ejemplo, cuando me debes un beso, había chicas que me decían, bueno, pues me ha hecho ilusionarme con que pueda haber un chico así de majo como el protagonista, ¿no? O sea, un poco también como cuando escribí Me debes un beso no conocía a ningún chico tan majo como el protagonista, que era, en todos los libroforums era la pregunta de las chicas en plan, bueno, pero chicos como Alberto, que es el protagonista de Me debes un beso, en plan, no hay. Yo, no, sí, seguro que hay en alguna parte, aunque no los conozca. Pero bueno, ahora por donde entra la luz sí que he conocido a muchos chicos muy majos como el Alberto de esa novela, como el Nacho y los otros chicos majos de aquí. Entonces, sí, el poder de la ficción yo creo o sea, que es muy potente y... Sí, no, y me encantaba que comentábamos antes que hasta cierto punto respeta mucho más la libertad que un ensayo, en el sentido que, bueno, tú puedes sacar tus propias conclusiones, pero no te vas, o sea, al final, y no te está diciendo así, sino tú estás viendo a unas personas que viven, que actúan, y les ves cómo sienten, y también apelar a esa parte de emocional. Me parece como que es muy poderoso y al final pues lo que la gente mayoritariamente ve son novelas, cines, series, y no tanto pues un ensayo quizá más tal. O sea que... Sí, porque al final, o sea, lo que dices ahora que me parece muy interesante, yo cuando intento construir una historia, yo creo, bueno, que me imagino que muchos escritores tendrán esto también en la cabeza, o sea, aunque tengas como una idea, una tesis y dices, pues quiero plasmar esto, claro, también como por honradez intelectual estás pensando, o sea, no es que quiera poner una idea, meterla como con calzador en esto, ¿no? O sea, porque también tienes que ir respetando como los personajes. O sea, yo llega un momento cuando escribo novelas o relatos un poco más largos, luego llega un momento en que los personajes es como que hablan y te van llevando. Tú tenías como una idea de esto va a acabar así, van a ir por aquí, y de repente el personaje en plan, no, mira, por aquí no quiero ir, porque has construido una historia. Entonces, al final ahí es la honradez intelectual de lo que estoy plasmando representa la naturaleza humana, ¿no? O sea, es veraz en ese sentido de está mostrando como pues eso, las inquietudes, las preocupaciones, pues sí, yo creo que eso es muy potente y como dices, no, o sea, deja esa libertad al lector, porque no es que te estoy dando una moralina en una historia y metida en un calzador, sino que te estoy contando una historia. Y claramente en la historia salen temas porque bueno, pues son todas esas preocupaciones, esas cosas que vivimos cada una de las personas. Sí, y decía García Márquez, que también lo ha citado antes en su reseña, que no hay nada más difícil y más arriesgado que hacer una historia de felicidad y amor luminoso. Y bueno, te quería preguntar, ya que la que lo has escrito eres tú, si estás de acuerdo, si te parece más difícil escribir historias de felicidad que historias de drama. Pues no sé por qué, a lo mejor luego puede ser algo, a ver si alguien tiene alguna idea para el turno de preguntas, porque es algo que todavía no he llegado a una respuesta, pero creo que sí, que es más, o sea, es más difícil hacerlo bien. O sea, me parece que es difícil a veces mostrar el bien, la bondad, la verdad de una manera, pues sin caer como en sentimentalismos o sin caer en lo cursi. Sí, yo me acuerdo en la universidad fuimos a ver un musical hecho por universitarios y el personaje que más gustó a todos era un musical sobre todo para público infantil. El personaje que más gustó al público infantil era el malo, pero porque el malo es que lo hacía, o sea, claramente era el mejor actor de todos, lo hacía que te morías y era como una personalidad arrolladora y luego todos los niños se querían hacer foto con el malo. En cambio, los que eran buenos era, bueno, el malo que además acaba fatal, o sea, porque digo, era, pues no sé, era el cascanueces, creo, la historia. Y
Y en cambio, pues los otros personajes, pues a lo mejor también por cómo estaba el guión hecho o por la representación o por un poco de todo, eran un poco más, los personajes buenos eran como más planitos, no eran tan atractivos. Entonces digo, ¿por qué nos cuesta tanto? O sea, esto es una duda filosófica, ¿no? O sea, si los trascendentales de verdad, bien belleza, o sea, es lo mismo, ¿por qué nos cuesta realmente a veces mostrar con ese atractivo que tiene lo bueno y lo verdadero, ¿no? Y también veo que hay como una tendencia, yo por mi trabajo, pues una de las cosas que hago es seleccionar libros para reseñar para cada uno de los números de la revista, y cuando voy viendo las sinopsis de los libros, o sea, veo que hay libros con o sea, mucho drama, o sea, pero no solo mucho drama, sino historias a veces como de mucho dolor, de personas o sea, de muchas heridas y de todo mal. O sea, que lo malo no es el drama, porque tenemos dramones buenísimos y lo hemos hablado una vez, pues Ana Karenina, El velo pintado, o sea, grandes clásicos que son un dramón, pero el caso es cómo está tratado el drama. Si es el drama, digamos, como por el morbo, que yo creo que es a veces en lo que la literatura últimamente veo que a veces lo que triunfa son historias así, o es el drama o sea, es el drama catártico de los griegos, ¿no? Es poner al lector frente a un drama que hace que el lector o sea, le mueva algo por dentro y tenga, pues eso, como esa catarsis. Sí, bueno, os advierto que tampoco los personajes tienen muchos matices, ¿no? Y de hecho, bueno, pues tienen imperfecciones, tienen, sí, errores, ¿no? No son personajes buenos buenísimos ni malos malísimos, sino que tienen a veces sus sorpresas, ¿no? Y bueno, quizá hubiera sido más fácil contar una historia perfecta de personajes perfectos, pero ¿por qué te pareció importante, no sé, quizá reflejar ese realismo? O... Yo creo un poco por la parte de esa de honradez intelectual de plasmar cómo es la naturaleza humana. Dices, pues claro, si la naturaleza humana, pues tenemos nuestras limitaciones, tenemos nuestras heridas, tenemos nuestras debilidades, nuestros defectos, eso forma parte. Y contar una historia feliz o una historia luminosa, como dice García Márquez, no quiere decir que todo lo que sale en esa historia es luminoso. Porque, bueno, de hecho hay una reflexión, una de las cosas que le ayudan a Elena también en ese cambio de mirada es que vuelve a pintar. Ella pintaba en su momento de rebeldía adolescente, deja de pintar en plan me enfado y ya no pinto, y entonces una de las cosas que le ayudan en ese cambio de mirada es la pintura. Entonces ella, pues es esa idea de si un cuadro también tiene sombras, ¿no? Y un cuadro sin sombras no es un buen cuadro. Entonces, bueno, con la vida, o sea, sucede así. Yo tenía una profesora de filosofía que decía, la realidad a veces es muy cutre. Entonces, digo, pues, o sea, fue gracioso porque era típica catedrática súper tal, en plan, dinos algo ahora que nos vamos a graduar. La realidad a veces es muy cutre. Bueno, luego dijo más cosas, pero eso nos reímos muchísimo. Pues es verdad, la realidad a veces pues es cutre. A veces uno mismo es un poco cutre, es limitadico, pues no, incluso en el tema del amor, que hay una idea, que lo hemos hablado también alguna vez, que el amor sea imperfecto no quiere decir que no sea posible ese amor, ¿no? O sea, que uno encontrarse limitaciones a la hora de amar, a la hora de tener una relación con otra persona y de repente pues que surjan dificultades, que surjan, bueno, que nos veamos los defectos, pues no quiere decir que eso no va en contra del amor, ¿no? O sea, pues es verdad que pues hay que sortearlo, bueno, eso lo explica súper bien María en nuestro libro cuando hablamos de las crisis. Pero sí, pues es que el amor pues es imperfecto también, pero tendemos siempre a que sea cada vez más amor del bueno. Entonces, quería hacer unos personajes que fueran reales. Tanto, bueno, sobre todo los que están a lo mejor más desarrollados, que son Nacho y Elena, y que tuvieran sus matices, porque es verdad que a lo mejor el Alberto de Me debes un beso a lo mejor era más ideal, más idealizado, más perfecto en apariencia, aunque bueno, también tenía sus cosillas. Y aquí yo creo que me he metido mucho más en los corazones de los personajes. Sí, no, de acuerdo que es cierto que son imperfectos, pero siempre te eleva y te tiende a
a lo bueno, sabiendo pues cómo es cada uno. Y relacionado con esto te quería preguntar, que yo creo que también es parte de la gran trama del libro, sobre la capacidad de cambio, porque Elena hace un recorrido, pues eso, desde el inicio hasta al final de la novela, un giro de 180 grados, ¿no? Y hay una frase del abuelo Joaquín, ¿no? que me encantó, de cómo nuestro pasado nos condiciona menos que nuestro futuro, ¿no? Y en el caso de Elena, pues yo creo que lleva razón, que es el amor de los amigos que hacen el pueblo, la abuela, todas las personas, lo que hace que él pueda dar la vuelta un poco a la situación, ¿no? Cuéntanos un poco sí, la perspectiva de cómo intentaste describir también la respuesta de Elena, pues, ante el sufrimiento, a esa madurez que lleva el cambio. Sí. Sí, yo pensé, en plan, Elena es, o sea, de hecho me la imaginé, al principio Elena era más insoportable de lo que yo creo que luego sale en la novela, aunque bueno, no sé que los que lo hayáis leído, no sé qué impresión, pero dije, bueno, si en las primeras páginas les parece un poco tonta, no pasa nada porque está bien, porque bueno, es un poco así al principio y luego pues hay un el arco del personaje, ¿no? Y va cambiando, entonces si empieza ya cayéndote bien, pues al final, o sea, no hay un cambio ahí en la relación con el personaje. Entonces pensé, ¿qué es lo que le hace cambiar, ¿no? Entonces tenía esta idea de García Márquez de no solo el sufrimiento, pero a la vez también la experiencia, yo creo bueno, que todos hemos tenido esa experiencia de que hay sucesos que te hacen sufrir y que te han marcado, ¿no? Pues hombre, Elena tiene sus momentos de sufrimiento que dices, bueno, es un sufrimiento, dices, a ver, chavalilla, 17 años, suspender 14.000 tampoco es el gran drama, pero bueno, con 17 años, y si nunca has suspendido, pues suspender la mitad de las asignaturas es un drama, que te deje tu novio es un drama, tener problemas en casa es otro pequeño drama. Hay una frase de la cantante Bebe que a mí me gusta mucho que dice, cada uno en su universo siente su dolor como algo inmenso. Entonces, a mí esa frase me gusta mucho porque es verdad que a veces cuando te cuentan problemas y te lo intentan relativizar en plan, bueno, pues hay gente que está peor. Y yo, sí, hay gente que está peor, pero yo en estos momentos estoy pasando por esto y esto para mí es importante y el daño que me está haciendo es real, aunque es verdad, podía ser peor, ¿no? Entonces, bueno, esas son las cosas con las que llega Elena al pueblo. Luego en el pueblo pasan también, o sea, otra serie de cosas que ya pues tiene que aprender a encajar. Entonces, esa parte del sufrimiento, luego la parte del amor por su abuela, los amigos, la parte esa más del amor romántico. Y luego también pensé en la belleza, porque bueno, está muy relacionado a lo que decíamos antes con ese cambio de mirada, ¿no? ¿Qué es lo que cambia en la mirada de Elena? Un amigo me decía, no, claro, es que cuando te enamoras lo ves todo con otros ojos, ¿no? Un amigo decía, sospechamos que un compañero de piso se había echado novia porque de repente recogía los platos, o sea, bajaba a clase todos los días, y era como, en plan, aquí pasa algo. Pero bueno, la mirada de Elena empieza a cambiar incluso antes de esa mirada, antes de tener la mirada enamorada, ya hay algunos cambios, porque yo creo que sí, cuando empiezas a apreciar la belleza, bueno, primero pararte a mirar, ¿no? O sea, si no te paras a mirar, la belleza no te puede herir, no te entra. Y luego aprender también a mirar. Ahí yo creo que la poesía, y que ella sea tan adicta a la poesía, bueno, también juega un papel, porque la poesía, ella creo que en algún momento lo dice, en plan, la poesía es libertad, ¿no? O sea, una historia, pues eso, un ensayo, lo que sea, es como que te lo da ya todo mascado. La poesía es un océano sin orillas y tú lo lees y la puedes leer la misma poesía en momentos diferentes y es como si fuera un poema distinto. Entonces, bueno, sí, esos son como los diferentes factores que juegan ahí su papel con Elena. Sí, no, yo creo que Elena claramente a lo largo del libro se va haciendo una persona cada vez, pues eso, más profunda, más abierta a preguntas, y aunque no es un tema que sea protagonista en la historia, quería preguntarte, porque bueno, creo que en el libro se reflejan bien todas las preguntas vitales que puede tener un adolescente de 17 años o cualquier persona, ¿no? Pues desde las más mundanas a las más elevadas, y también aparece, ¿no? Pues la pregunta sobre la existencia de Dios o la pregunta sobre el sentido del sufrimiento, ¿no? Te quería preguntar un poco por estas referencias. Sí. Pues, o sea, Elena, lo que dices, ¿no? Llega, al principio no se plantea muchas cosas. Llega con unas ideas muy fijas, en plan, yo ya he vivido mucho, yo ya tengo mis ideas de cómo funciona el mundo y la vida y ya está. Pero creo que relacionado con ese cambio de mirada es cuando empieza a abrirse a otras preguntas, pues sobre el amor, sobre
bueno, sobre su familia, sobre ella misma, o sea, también todas esas preguntas típicas de a lo mejor pues, ese momento de madurez de los años de la adolescencia que son como muy intenso todo, ¿no? Y lo vives todo con mucha intensidad. Entonces, claro, dentro de esas preguntas yo dije, hombre, la pregunta por Dios tiene que estar. Porque, vamos, me parece una de las grandes preguntas y yo recuerdo, pues, con Elena a su edad, o sea, cuando tenía la edad de Elena, pues que eran cosas que yo hablaba con mis compañeros de clase, incluso, o sea, compañeros no creyentes o compañeros que, pues, o agnósticos o ateos, pero que había muchos que tenían esa pregunta. A lo mejor no tenían la misma respuesta que yo, pero tenían esa misma inquietud. Y no sé a quién le leí, pero que decía esto, que a veces nos une más tener las mismas inquietudes que a lo mejor aparentemente pensar lo mismo, ¿no? Y yo con muchos compañeros de esos que tenía, bueno, que nos preocupaban las mismas cosas, podía tener conversaciones súper profundas. Entonces, bueno, Elena está ahí, bueno, empieza sin querer hacerse preguntas y parte de su cambio es que, bueno, pues cuando abres los ojos y empiezas a mirar más allá de tu ombligo, pues es normal que al final yo creo que la pregunta de la trascendencia acaba cayendo, aunque no tengas una respuesta, aunque nunca consigas una respuesta o tardes en conseguirla, pero la pregunta yo creo que está ahí. Desde luego. Y ya para acabar, no quería dejar de cerrar con el tema, yo creo, estrella, ¿no? Bueno, como autora de un libro sobre amor, de un blog sobre relaciones sentimentales, ¿no? Creo que el libro además expone muy bien diferentes maneras y opciones de vivirlo, aunque hay una clara preponderancia por una propuesta muy tuya, ¿no? Que yo creo que son ese amor del bueno al que tú te refieres siempre, ¿no? Quería preguntarte un poco cómo hiciste para intentar reflejar esa diversidad de concepciones que hay hoy en día. No es algo que me propusiera así como conscientemente, aunque luego alguno me ha dicho, bueno, en el fondo, pues eso, es como, el libro es como tu blog, pero hecho novela. Pero los personajes me fueron llevando, o sea, más o menos cuando creé como la biografía de Elena, pues desde que nace hasta que termina, bueno, por lo menos hasta que llega a la playa ese verano. ¿Qué cosas ha pasado Elena en su vida? ¿Qué ideas ha tenido? ¿Cómo ha vivido ella el amor? ¿No? Y luego, pues ella también va recordando relaciones pasadas, se hace preguntas, según va viviendo cosas nuevas, eso le ayuda a ver con otros ojos cosas pasadas, ¿no? De hecho, bueno, pues sabemos que lo acaba de dejar con el novio, sabemos que ha tenido otros chicos por ahí, llega un momento en la novela que, pues en este momento de hacerse preguntas, ella misma dice, no sé si realmente he amado, yo pensaba que había amado, pero ahora que estoy descubriendo otras maneras de querer, no sé qué es lo que ha sido lo que he vivido antes, ¿no? Entonces, bueno, sí, ha sido más por ir contando la historia de los personajes que por una idea de decir, vamos a mostrar conscientemente como estas ideas. Luego también es verdad que sale el amor, o sea, el amor de pareja, pues no solo está en Elena y en sus relaciones, sino pues está en sus padres, en los padres de Nacho, en los abuelos, ¿no? También, o sea, que se ve, yo creo que también es una manera de mostrar diferentes etapas del amor y también pues, ese proceso que uno va viviendo de un amor a lo mejor más centrado, pues, más inmaduro o más propio a lo mejor de la adolescencia o de las primeras etapas del enamoramiento, más centrado en uno, a también mirar y mirar hacia afuera y decir, bueno, mirar al otro también. Gracias a todos.